Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada del día de hoy en que celebramos a la Santísima Trinidad. Es la gran solemnidad de la Santísima Trinidad, la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, un solo Dios en tres personas, cómo Dios se revela, cómo Dios se manifiesta, pero siempre es ese amor inefable, ese amor total de Dios para con sus criaturas que somos nosotros, para nuestra salvación. Nosotros en esta primera lectura tenemos la del libro de los Proverbios, queridos hermanos. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en esta ocasión? Nos habla de la sabiduría de Dios. El Señor, dice, me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes antes de las montañas. Me había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Y así entonces el libro de los Proverbios, queridos hermanos, nos va haciendo esta introducción, ¿verdad? Para entender lo que significa este gran misterio también de la acción de Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que actúan en nuestra vida. Son las manifestaciones claras de un Dios que nos ama y que nos vuelve a rescatar, sobre todo en la redención. Recordemos entonces que cuando estamos mirando a la Santísima Trinidad, estamos mirando todo el plan de salvación, según la teología lucana principalmente, ¿verdad? Que nos habla todo ese primer tiempo, el Antiguo Testamento, donde actúa Dios Padre, la acción de un Dios amoroso, que crea, que nos regala todo, nos hace imagen y semejanza suya. Pero lastimosamente, ¿verdad? Después del pecado viene todo un plan de salvación, porque Dios nos ama y nos quiere volver a rescatar. Y ahí Dios mismo entonces que se encarna, y ahí envía a su Hijo entonces Jesús, que tiene una función específica y especial, la redención, nuestra propia salvación, volver y devolvernos nuestra propia dignidad. Y después cuando Jesús nos salva, nos rescata a través de su muerte en la cruz, por la resurrección y principalmente después de ascender al cielo, nos envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ese alter Christi somos nosotros. Es decir, queridos hermanos, la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios, hoy se encarna, digamos así, entre comillas, en nosotros. Somos nosotros que como iglesia, como comunidad, hacemos presente al Señor en el mundo. Y pidamos esta gracia para que seamos verdaderamente buenos discípulos y hagamos presente a Dios en el mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.